Muy bien, muy bien.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. A ver, me acuerdo que con el grupo de 3 a 4 todavía terminé de ver pie plano, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, lo terminamos. Sí, doctor. Con el grupo de 2 a 3, ¿en qué me quedé? Lo regresamos, doctor, porque vimos lo que no habíamos visto, que era, ya le digo, déjeme ver mis apuntes. Ah, sí, estábamos con las vasculitis, ¿no? Sí, doctor, justamente así estábamos con las vasculitis. Ujú. Y cuando estábamos juntos, sí, porque no le pedí nada. ¿Cuánto quieres que yo? Estábamos viendo las granulomatosis alérgicas y vimos una que era muy común que se diera en Japón. Ah, también. Sí, no. Estábamos con la vasculitis, la arteritis de Takayasu, ¿no? Ajá, justo ahí nos quedamos, doctor. Ok. Entonces, con los de 3 a 4 voy mucho más avanzado. Pero con ustedes de 2 a 3 ya también vi osteoporosis, ¿no? ¿Osteoporosis con nosotros? Ah, con los de 2 a 3. Sí, doctor. Ya vimos eso. Ya vimos la necrosis avascular con los de 2 a 3. Ya también. Entonces, con los de 2 a 3 me quedé, digamos, antes de Sí, se regresar quedó en costocondritis. en costocondritis, exactamente. Ok, bueno, miren, para no estarme retrasando más, si gustan los de 3 a 4 quedarse, voy a regresar con sus compañeros de 2 a 3 a terminar lo de vasculitis. ¿Sí? Y ya el lunes, ya vemos para emparejarnos, ¿ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces estamos en las vasculitis. ¿Dónde están las vasculitis? Ya las perdí. Están. Entonces hablábamos de la arteritis de Takayasu. Esta vasculitis o esta arteritis es la vasculitis que afecta al vaso sanguíneo más grande que tenemos en el cuerpo, que es la aorta. ¿Okay? Entonces, esta es una vasculitis de un gran vaso. Estamos, les decía yo cuando estábamos empezando este tema, que el doctor Takayasu fue un doctor japonés, era oftalmólogo, y fue el que hizo la primera gran publicación de aproximadamente 20 y tantos casos que él encontró durante su experiencia profesional. ¿Okay? El doctor Takayasu, entonces, fue el primero que describió esto. A esta vasculitis también se le conoce con el nombre de la enfermedad sin pulsos. ¿A qué se debe esto? Se debe a que al afectarse la aorta, las pacientes, porque es más frecuente en mujeres, las pacientes tienen un dato clínico en común que es el síncope. Las pacientes de repente pues, no saben que tienen la vasculitis o arteritis de Takayasu y pum, pierden el conocimiento, se desmayan, ¿sí? Y como cualquier otro paciente u otra persona, en primer lugar se piensa que que el síncope pues se debe a alteraciones neurológicas, una isquemia cerebral transitoria, una hipoglucemia, etcétera, ¿ok? Pero cuando ya se empieza a estudiar a la paciente y se van descartando posibilidades diagnósticas, pues puede concluirse que esa paciente tenga la vasculitis de Takayasu, ¿ok? Ya platicaba con sus otros compañeros que el estudio de oro para diagnosticar la vasculitis de Takayasu es la angioresonancia. Hay que hacer una angioresonancia para que el paciente tenga su diagnóstico. Y el tratamiento es a base de glucocorticoides para evitar que la vasculitis se perpetúe, porque si la vasculitis continúa, pues pueden llegar a tener eventos secundarios muy graves.
inclusive la ruptura del vaso o de la aorta, y pues como consecuencia, pues la muerte de una paciente que no se le diagnosticó y que por lo tanto, pues no recibió tratamiento. ¿Ok? Enseguida tenemos a la enfermedad de Kawasaki. Igual, al escuchar este nombre, pues inmediatamente ustedes se pueden dar cuenta de que se trata de una enfermedad que afecta a pacientes del Oriente, principalmente de Japón. ¿Ok? Esta enfermedad de Kawasaki también recibe el nombre de síndrome linfomucocutáneo, que realmente es se le queda o más debería de aceptarse para definir a esta enfermedad, porque efectivamente estos niños, esta es una vasculitis que afecta a niños, ¿sí? Tiene manifestaciones a nivel de los ganglios linfáticos, a nivel de las mucosas y a nivel de la piel. Por eso se llama síndrome linfomucocutáneo. En el histórico pasado, el Kawasaki siempre mantuvo una incidencia y una prevalencia constante. Siempre veíamos o se veían casos de Kawasaki. Pero a raíz de la epidemia de COVID-19, muchos de los niños que fueron infectados por este virus presentaron un cuadro similar a la enfermedad de Kawasaki, de tal manera que se retomó el asunto de tratar a esos niños con COVID y con manifestaciones de Kawasaki, de la forma que siempre se había tratado el Kawasaki. Y de ahí surgió una de las alternativas terapéuticas para el COVID, tratando el Kawasaki. Y hasta la actualidad, hasta el momento actual, medicinas que previamente a la epidemia de COVID se usaban para manejar el Kawasaki, están sirviendo para tratar el COVID. ¿Ok? Entonces, estos niños lo que presentan pues es fiebre, el dato común a las vasculitis sistémicas. Son niños con fiebre que tienen adenomegalias, pueden tener también hepatoesplenomegalia, y algo muy particular de ellos a nivel de las mucosas, particularmente la mucosa oral, es que presentan un signo que se llama signo de la lengua de frambuesa. La lengua se ve como empedrada y de color aframbuesado, así entre rojo y moradito, ¿ok? Y a nivel de la piel tienen un rash eritematoso generalizado en todo el cuerpo. Entonces, si tienen un niño con fiebre, con hepatosplenomegalia, con adenomegalias, con el signo de la lengua de frambuesa y con un rash cutáneo, pues eso es un Kawasaki hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? Y entonces el tratamiento va a evitar que presente complicaciones más graves, porque el Kawasaki, además de estos datos clínicos que les acabo de mencionar, también pueden desarrollar derrame pericárdico, pueden desarrollar derrame pleural, pueden desarrollar serositis, es decir, también ascitis, y los niños que desafortunadamente pueden llegar a fallecer por Kawasaki, particularmente fallecen por alteraciones cardíacas, infartos del miocardio, por vasculitis a nivel miocárdico, o bien por trastornos del ritmo, que incluyen tanto bradicardias como taquicardias o inclusive bloqueos auriculoventriculares. Entonces sí es importante que en un niño que se sospeche Kawasaki inmediatamente se le inicie el tratamiento. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Doctor, había comentado que afectaba ganglios, mucosas y qué más. Piel. Ok, gracias. ¿Algo más? Bien. Después tenemos a la enfermedad de Behçet. Esta enfermedad en nuestras áreas, en nuestro grupo racial, no es tan frecuente. Hasta el propio nombre, aquí ya diría uno, ¿de dónde será Behçet? Ya no suena como a japonés, no suena como a europeo, porque es una enfermedad que afecta particularmente la zona geográfica del Medio Oriente, ¿sí? En esos países de Jordania, Palestina, Siria, es donde más frecuentemente se ve el Behçet. Es una vasculitis que afecta a mujeres, pero a mujeres ya grandes, ¿sí? Adultas. El Behçet se caracteriza por fiebre, por artritis, es decir, inflamación de las articulaciones
y por manifestaciones en las mucosas. Estas mujeres con BESET desarrollan úlceras a nivel de las mucosas. Entonces pueden tener úlceras en la cavidad oral, pueden tener úlceras en la mucosa nasal, pueden tener úlceras en la mucosa vaginal, ¿ok? Este es el BESET, digamos, tradicional o clásico, pero el BESET puede tener más manifestaciones de mayor gravedad. El BESET, esa vasculitis, también puede tener manifestaciones intestinales que pueden ocasionar hemorragia del tubo digestivo, puede afectar el riñón, ¿sí? Y entonces conducir a insuficiencia renal. Y algo raro, pero es cuando afecta el sistema nervioso central. Entonces, los pacientes con BESET neurológico pueden tener trastornos neurológicos como isquemia cerebral, como hemiplegias, como neuropatías periféricas, como neuropatías de pares craneales, ¿ok? Entonces, así puede ser el transcurso del BESET. De igual manera, es una vasculitis que debe detectarse a tiempo para evitar que tenga manifestaciones más graves o más serias como las que acabo de mencionar. Les vuelvo a decir, en nuestro país, en nuestro medio, no es tan frecuente el BESET, pero pues yo he visto casos de BESET aquí en México, entonces no es que sea totalmente raro. ¿Estamos? ¿Con ustedes vi Sjögren o no vi Sjögren? Sí, ya lo ¿Sí lo vimos. vimos? Ah, ok. Entonces con esto emparejamos ya las vasculitis, el Sjögren, con los dos grupos, entonces ya vi Sjögren, ya vi... Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Dime. Cuando ya tiene manifestaciones como hemorragia de tubo digestivo, insuficiencia renal, ¿ya es un BESET secundario? No, sigue siendo el BESET, nada más que son manifestaciones más graves. Ah, ok, gracias, doctor. Dale. ¿Algo más? Bien, entonces ya vimos Sjögren, ya vimos síndromes de sobreposición, ya hablamos de eritema nodoso, de estos otros padecimientos que no son tan frecuentes. Entonces, con los dos grupos también vi esto que les dije que va a ser un tema que vamos a revisar con detalle, que son las espondiloartritis. La osteoartrosis también es un tema que vamos a revisar con mucho detalle. Vimos los síndromes reumáticos asociados a las infecciones. Vimos las enfermedades metabólicas, como vamos a ver las enfermedades inducidas por cristales, por depósito de cristales, como la gota, como estas otras dos. Hablamos de estas enfermedades que son muy raras, o algunas que yo nunca he visto un caso, algunas que son vistas por otras áreas de la medicina, no tanto por nosotros. Igual estas. Ok. Vimos neoplasias, vimos enfermedades neurovasculares, como el síndrome del canal del carpo, la distrofia simpática refleja, el fenómeno o enfermedad de Raynaud. Me dijeron que sí vimos osteoporosis. Y nos quedamos entonces en costocondritis, ¿verdad? Con los del grupo de 2 a 3. Sí, doctor. Ok. Entonces, la costocondritis es un proceso inflamatorio que afecta a las articulaciones costocondrales. Entonces, estas pacientes tienen dolor y aumento de volumen a nivel de las articulaciones del esternón con las costillas. ¿Ok? Es decir, presentan un dolor en la cara anterior del tórax. Siempre que uno sospeche costocondritis, hay que descartar la posibilidad de que tenga otros trastornos u otro trastorno que pudiera ocasionar dolor en la cara anterior del tórax, ¿sí? Como las enfermedades esofágicas, como el reflujo gastroesofágico, como la enfermedad por reflujo, como el infarto o la angina de pecho. Cuando eso lo descartamos, que son enfermedades mucho más delicadas y más graves, pues entonces podemos pensar que la paciente tenga costocondritis. Esta costocondritis se denomina o se le llama también enfermedad de Tietze.
Y es una enfermedad que afecta principalmente o particularmente a mujeres que tienen actividad física intensa, ¿ok? Amas de casa que lavan ropa, que planchan, trapean, en fin, su actividad física que llegan a tener en su hogar de una forma muy, muy intensa. Si no son amas de casa, cualquier otra actividad a la que se dediquen, pero que conlleva pues una actividad física intensa. El diagnóstico es clínico, no hay ningún estudio que les vaya a ayudar a identificar la costocondritis. Hay que explorar bien a la paciente y tocando estas articulaciones, uno inmediatamente identifica pues que duelen y que están aumentadas de volumen esas articulaciones. El manejo es sintomático, ¿sí? La paciente tiene que guardar reposo, disminuir esa actividad física que está ocasionando ese proceso inflamatorio y nosotros les damos tratamiento con antiinflamatorios y probablemente, en caso necesario, el uso de glucocorticoides o inclusive una infiltración de glucocorticoides en la articulación afectada. ¿Ok? Después tenemos en esta clasificación a la osteitis condensas, a la osteitis pubis, que son trastornos que nosotros no vemos, eso es del área de ortopedia. ¿Sí? Estos trastornos se presentan particularmente en individuos que tienen actividad física muy intensa, como los deportistas, corredores de grandes distancias, futbolistas, basquetbolistas, son los que presentan este tipo de problemas. La displasia congénita de la cadera, ese sí es un trastorno que nosotros probablemente lleguemos a ver cuando el paciente ha llegado a la edad adulta. Lo importante de la displasia congénita de la cadera, como su nombre lo indica, es que se detecte en etapas tempranas de la evolución o del desarrollo del niño, ¿ok? Porque si no, el pacientito va teniendo trastornos de la marcha, el pequeño va teniendo trastornos de la marcha y defectos del crecimiento de sus miembros inferiores o del miembro inferior que está afectado. Recuerden ustedes que la articulación coxofemoral, cuando nacemos, es una articulación coxofemoral pues que apenas va a empezar a formarse. Cuando nacemos, el acetábulo tiene forma de platito y la cabecita femoral está ahí pegadita a ese platito. Conforme va avanzando la edad, el platito que es el acetábulo va tomando la forma de copa, una copa invertida, y la cabecita del fémur queda dentro de esa copita. En los niños que tienen la displasia congénita de la cadera, el platito no desarrolla la forma de copa, se queda planito como plato, y entonces la cabecita femoral va desplazándose hacia afuera de la articulación que no se está formando. Por eso estos pequeñitos tienen problemas para caminar, empiezan a tener cojera para caminar, una de las piernitas se va quedando más corta que la otra, y por eso el diagnóstico oportuno va a permitir que el ortopedista pediatra corrija ese problema, intervenga para que ese problema de displasia pueda corregirse y el niño continúe un desarrollo anatómico normal. Si eso no sucede, pues el niño va a ir creciendo, se va quedando chiquito, con una pierna más cortita que la otra, y va teniendo el problema de la cojera. ¿Ok? Puede seguir así, pero en la edad adulta, estos pacientitos van a desarrollar osteoartrosis de la cadera, y es cuando llegan con nosotros. Cuando vemos esos asuntos, pues ya nosotros muy poco tenemos que ofrecerle, prácticamente nada. ¿Ok? Quizás el ortopedista a esos momentos ya de evolución de este problema, pues quizás tuviera la opción de una artroplastía de la cadera, pero ese tipo de problemas son muy difíciles de corregir. De ahí la importancia del diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano en estos niños que están desarrollando la displasia congénita de la cadera. ¿Ok? Enseguida tenemos a la condromalacia patelar. La condromalacia patelar, como su nombre lo indica, es un trastorno que afecta a la patela, es decir, a la rótula. ¿Ok? Y consiste en un reblandecimiento del cartílago que está por detrás de la patela.
No. Y entonces, ese cartílago que se está reblandeciendo por detrás de la patela, al hacer articulación con los cóndilos femorales, se va desgastando. Y va entonces reblandeciéndose y destruyéndose ese cartílago que está por detrás de la patela. ¿Cuál es la manifestación clínica de esto? Es dolor en la cara anterior de la rodilla. Es un dolor leve, no es un dolor intenso. Generalmente la condromalacia patelar se manifiesta entre la adolescencia y la juventud. Muchos adultos tuvieron o tienen condromalacia patelar y nunca se la atendieron, pero bueno, ya llegaron a la edad adulta y tendrán algún problema en la biomecánica de la rodilla, pero continuaron su vida, ¿sí? En los niños todavía no se presenta la condromalacia patelar, por eso es más común la condromalacia entre los adolescentes, los jóvenes, ¿ok? El dolor, como les digo, es exquisito, es un dolor leve. Generalmente el dolor de la condromalacia patelar se presenta cuando el paciente está sentado con las piernas flexionadas. Cuando empieza el dolor, el paciente ya está sabe, estira su pierna, entonces la patela deja de estar rozando sobre los cóndilos femorales y entonces el dolor disminuye o inclusive desaparece. Por eso muchos pacientes que padecen este problema buscan asientos donde puedan estirar la pierna, ¿ok? Por ejemplo, en el autobús, pues tratan de agarrar el asiento que da hacia el pasillo, o por ejemplo, en el cine, de igual manera buscan un asiento que esté cerca del pasillo para estirar su pierna, porque el dolor se va a presentar cuando el paciente ha estado mucho tiempo sentado, ¿ok? El diagnóstico es muy clínico, pero nos ayudan mucho las radiografías. Las radiografías pueden demostrar dos cosas, que se está desgastando el cartílago que está por detrás de la patela, y segundo nos dice si la patela está conservando su situación anatómica normal por delante de la rodilla. Porque uno de los factores que puede condicionar el agravamiento de esta condromalacia patelar es que las patelas estén hacia afuera. Es muy raro que estén hacia adentro, se puede presentar también, pero lo más común es que pudieran estar hacia afuera las patelas o las rótulas, y entonces eso favorecer el desarrollo de la condromalacia. El manejo generalmente es conservador, ¿sí? Hay que fortalecer las masas musculares de las piernas para que ayude a la mecánica de las rodillas, para que las rodillas no estén sufriendo con este problema. Hay que fortalecer entonces sus músculos que están en el muslo y en la pierna, eso es a base de fisioterapia. Y segundo, los ayudamos con analgésicos, con antiinflamatorios. Ocasionalmente se podrá requerir de la infiltración de un esteroide. Y en el último recurso, si el problema persiste, no mejora, e identificamos que las patelas están fuera de su alineación normal por delante de las rodillas, tendrán que ser operados los pacientes. Los ortopedistas someten a los pacientes a un alineamiento correcto de las patelas a través de la intervención quirúrgica. ¿Ok? Finalmente tenemos a las alteraciones biomecánicas o anatómicas, y ahí tenemos una serie de problemas. ¿Ok? Me tengo que retirar, tengo cosas que hacer ahorita. Esto lo termino con ustedes el lunes, para emparejarme ya con el grupo de las 3 de la tarde, que con ellos terminé antier, perdón, pie plano. ¿Ok? Y ya después el martes, pues ya seguimos platicando de otros temas. Nos vemos el lunes. Nos vemos, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.